Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia, y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos al episodio número 2 de su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy vamos a compartir 10 técnicas básicas para negociar que todo abogado y abogada debe conocer. Te comparto que nos motivó a llevar a cabo este tema, ya que en el ejercicio profesional es muy común que nos corresponda como abogados acompañar negociaciones o asesorar a una de las partes durante procesos de negociación. Recuerdo que cuando comenzaba mi ejercicio profesional me tocaba en el tema del ámbito familiar ayudar a negociar sobre pensiones alimenticias, relaciones familiares, el tema de la distribución del patrimonio familiar en divorcios, separaciones. Y también en el ámbito del derecho de trabajo es muy común cuando nos corresponde, ya sea del lado del trabajador, a un patrono que no está dispuesto a pagar lo que corresponde conforme a la ley, o bien me ha correspondido también asesorar a varios patronos que los trabajadores han cometido actos deshonestos en contra del patrono y obviamente hay que platicar sobre el monto de la liquidación, de cuánto dinero va a llevar a cabo en el pago de prestaciones y de qué manera se va a ser responsable por esas saldos que ha perjudicado a la empresa, donde hay mucho factor de negociación como tal. Y también tuve la oportunidad de llevar a cabo una negociación cuando prestaba mis servicios en el INDE. Se estaba liquidando un fideicomiso de varios millones de dólares y estaba a punto de vencer el plazo y la empresa constructora de unas obras de transmisión de electricidad no había terminado las obras en el plazo. Entonces correspondía poder convencerla y negociar para que asumiera pérdidas de obras que no se terminaron y también del lado nuestro ver de qué manera podíamos negociar y aceptar ciertos rubros que todavía se discutía si se pagaban o no. Pues estos han sido ámbitos muy importantes en donde a través de la negociación se han llegado a buenos acuerdos y soluciones. Y hoy te quiero comentar 10 técnicas que he estudiado, analizado, me han compartido y sobre todo hemos puesto en la práctica y espero que te sirvan en tu ejercicio profesional. Técnica número 1. Conoce el caso. Tú tienes que conocer el caso mejor que nadie. Tienes que investigar, leerte todo el expediente de pasta a pasta. Tienes que investigar la posición de las partes, preguntarle a tu cliente los detalles. Mire, ¿y desde cuándo está? Y no había comenzado antes, y cuánto le paga, cómo le ha pagado, cuál es su proceso, tiene pendiente vacaciones, no tiene pendiente vacaciones. Y tienes que profundizar sobre cada uno de los detalles. Recuerda que si el otro abogado conoce el caso mejor que tú, lleva una ventaja. Así que mejor estar de ese lado del abogado que conoce mejor el caso. Te comparten una oportunidad, me pasó que en un proceso de divorcio, en la negociación sobre la distribución del patrimonio familiar, resulta que había un cliente que su esposa le estaba pidiendo los bienes que él tenía a su nombre. Y resulta que lo que quisimos ver, le preguntábamos si su esposa no tenía bienes y él nos dijo que él no conocía, así que nos pusimos, voy a decir, engasados y fuimos a investigar a DICABI. Y en DICABI sacamos la matrícula fiscal de ella, que por cierto te comparto, eso se puede sacar. Y si el notario dio el aviso de la enajenación, sale en el DICABI el número de finca, folio y libro de los bienes que está a nombre de la persona. Resulta que hicimos las consultas electrónicas y que sí tenía bienes a su nombre inscritos que no le había dicho a su esposo.
Cuando llegamos a la mesa de negociación, viene y ella plantea su posición exigiendo las casas que estaban a nombre de él y que eran de su familia. Y nosotros le dijimos, bueno, estamos de acuerdo de platicar sobre esto, pero entonces platiquemos de la liquidación de todo el patrimonio conyugal, inclusive las casas que usted tiene. Yo no tengo ninguna casa, decía ella, y entonces nosotros le sacamos los documentos y se quedó pálida, totalmente. ¿Qué es lo que te quiero compartir con esto? Conoce tu caso. 2. La segunda técnica que te voy a compartir es plantea una estrategia. Tú tienes que tener, idealmente, inclusive por escrito, la estrategia de tu negociación. Tienes que saber cuáles son los puntos que la otra parte pretende y cuáles son los puntos que tu cliente pretende. Algo importante es que esto es como un juego de ajedrez. Tienes que ir 5 movimientos, 6 movimientos a la mayor cantidad de movimientos adelante. Es decir, tienes que saber y tener escrito, si me dice esto, ¿qué le voy a responder? Si me dice esto otro, ¿qué le voy a responder? Si me dice esto otro, este es un punto que es mi debilidad, así que voy a pretender evitar. Entonces, esa parte tú tienes que tener bien clara tu estrategia como un juego de ajedrez. Parte de la estrategia también es que vayas y tengas por escrito tu objetivo, el panorama ideal de tu cliente y qué es lo que tú esperas. Y yo inclusive le pido a mis clientes que me digan qué es lo menos que están dispuestos a aceptar para tener una idea de hasta dónde pudiera llegar la negociación como tal. Así que la técnica número 2 es haz tu estrategia. Técnica número 3. No pierdas de vista tu objetivo en la negociación. Es común que las mesas negociadoras terminemos platicando de un punto que nada que ver. Por ejemplo, en el tema de la liquidación del fideicomiso, a veces terminamos platicando de otros puntos relativos a otro tipo de obras, a años, pérdidas que se habían dado hace años, que no sumaban nada al acuerdo que queríamos en este momento. Y muy común en el ámbito familiar, en el derecho de familia pasa, que las personas terminan discutiendo de cuestiones que hicieron desde hace años. Y aquí inclusive yo te comento, es común que cuando veo que hay muchas emociones, le diga a un cliente, ¿sabe qué? No tenga pena, yo voy a hablar, usted no hable, yo voy a hablar en la negociación. ¿Por qué? Porque realmente yo no tengo, pese a que busco tener empatía a mi cliente, no tengo una emoción tan fuerte que me vaya a cegar en la negociación. Lo que sí es cierto es que puede que el objetivo se disperse. Tú ten en cuenta siempre tu objetivo y, algo importante, comprométete a llevar a una solución en ese momento. Técnica número 4. Escucha. Esta es una técnica muy importante porque es común que nosotros en el proceso de negociación querramos hablar primero. Yo incluso te invito, haz que la otra parte hable primero de su posición. Siéntate en la mesa y bueno, muchas gracias por estar aquí. Siempre el tema de la amabilidad va a ayudar mucho a tu mesa negociadora. Muchas gracias por permitir este acuerdo. Cuéntenos qué han pasado para solucionar este punto. ¿Qué han pensado ustedes qué piensan? Y haz preguntas. Hasta incluso si hiciste tu estrategia, vas a identificar las preguntas que le vas a poder hacer a tu cliente y que tu cliente te va a la otra parte y que van a responder. Y entonces me ha pasado en alguna ocasión que inclusive ese panorama ideal que había hecho yo, la otra persona, cuando la dejé hablar primero, me mejoró el panorama ideal que habíamos hecho conjuntamente con nuestro cliente. Esta parte es relevante. Dentro de escuchar quisiera compartirte algo que tengo que confesarlo, es mi debilidad y es interrumpir. A veces en mesas negociadoras cuando veo que la parte se está desenfocando o lo que está diciendo a veces me es impertinente, interrumpo, lo cual definitivamente lo he visto que es una falta de respeto y además de eso añado tensión al ambiente. Entonces te comento, una buena técnica de escuchar es preguntar, no interrumpir, parafrasea lo que la otra parte, entonces usted lo que quiere decir es esto y esto. Ya tomó en consideración esta y esta otra parte, así que escucha y haz que la otra parte hable. Técnica número 5. Mantén el control siempre. Nos va a tocar, por ejemplo, en un hecho de tránsito, si estamos platicando de cómo se van a indemnizar los daños, nos va a tocar mucha emoción, mucha tensión, inclusive en el propio tráfico, probablemente algún herido con una cuestión. Esos temas son muy estresantes y a veces como abogados también somos humanos, ¿verdad? Y perdemos el control. Entonces te invito a que tú tengas bien en cuenta
que no te puedes permitir perder el control en una negociación. Escoge tus palabras y sé prudente. Muchas veces nosotros somos muy contundentes con nuestras afirmaciones y le decimos, no, lo que pasa es que usted siempre quiere salirse por la tangente. No, lo que usted no quiere es pagar. No, lo que pasa es de que usted es un irresponsable. O sea, todo ese tipo de afirmaciones solo añaden tensión y no te van a agregar un punto de solución. Así que no pierdas tus estribos, sé prudente al hablar, domínate a ti y algo importante, analiza el entorno. Sé tan frío que te permita analizar qué posición, cuál es incluso hasta el lenguaje no verbal de la otra parte. Si está interesado, si no está interesado, si se sintió afectado como tal. Y eso te va a permitir saber dónde le está oliendo en los puntos que tú quieres llegar ahí a un acuerdo. Estrategia y técnica número 6. Busca alternativas. Esto es algo importante. A veces como abogados nos cerramos en un punto u otro. Y esta es una cuestión que tienes que tomar en cuenta, que no tenemos que cerrarnos en o se queda bien el papá o se queda bien la mamá. Esas son las dos alternativas. ¿Y por qué no platicamos sobre venderlo? ¿Y por qué no platicamos sobre pasarlo a nombre de los hijos y reservárselo el usufructo? ¿Por qué no platicamos sobre, ¿me entiendes? Busca alternativas creativas. Esta parte es muy importante para que tú puedas llegar inclusive a solucionar esos puntos. Inclusive te comparto que han habido casos en donde a mis clientes les han sustraído dinero, fuertes cantidades de dinero a algunos trabajadores. Inclusive hemos logrado garantías hipotecarias de familiares con el objetivo de poder llegar al pago de esas grandes cantidades que han tenido. ¿Por qué? Buscando alternativas. No todo es una denuncia al Ministerio Público y tal. Probablemente no vamos a recuperar ni un centavo ahí, mientras que si buscamos alternativas creativas, pudiéramos llegar a mejores soluciones. Así que sé creativo en tu negociación, es la técnica número 6. Técnica número 7. Parte de la negociación es tratar con tu cliente. Y esto es algo importante porque obviamente tu cliente también puede que esté en una posición y a ti te va a corresponder explicarle el derecho, explicarle por qué es conveniente, por qué no es conveniente una posición, explicar qué es lo que está diciendo la otra parte. Y aquí te comento, tú tienes que ser muy sincero con tu cliente y decirle, mire, aquí lo que nos están proponiendo es esto. Si no llegamos a un acuerdo, lo que corresponde es demandar. Y si nosotros demandamos, a usted le va a corresponder pagarme mis honorarios respecto a la demanda, que más o menos es esta cantidad, y para mientras usted tiene que buscar ese dinero y pagármelo y no va a recibir ninguna plata en este momento. Obviamente, después de tantos años, vamos a poder recibir hasta más, pero usted tiene que tener claro esta circunstancia. Para nosotros como abogados nos encanta ir a tribunales, pero los clientes se desgastan en los tribunales, así que es bueno que tú expliques, seas muy consciente y asesores bien a tu cliente diciéndole honestamente qué es lo que espera y como tal. Y aquí te comparto una buena experiencia. He tenido el caso en un par de clientes que inclusive después de un proceso legal con varias tensiones donde platicamos de esto, han terminado estudiando Derecho derivado de lo importante y de lo tanto que le gustó ese proceso como tal. Así que te comparto, es básico que tú trates y asesores a tu cliente y que puedas acompañarlo a él a que comprenda la magnitud de lo que está tratando, inclusive a veces hasta sugerirle si es conveniente o no un acuerdo. Técnica número 8. Si está muy denso, enfría saliendo a hablar con tu cliente. Esta parte es importante. Hay veces que el ambiente está muy denso, estamos entrampados en un punto, puedes ponerle una pausa. Mire, me permite unos 5 minutos para hablar fuera con mi cliente. Yo lo he hecho hasta en juzgados, en las propias salas de la judicatura, donde en las audiencias de conciliación le decimos, mire, ¿será que no nos permite unos tantos minutos para salir a hablar en un ambiente ahí? Y salimos y platicamos, buscamos alternativas, replanteamos la estrategia en un ambiente de diálogo seguro como tal. Entonces, eso te sirve para dos cosas. Puedes platicar con tu cliente en un diálogo seguro dentro de la negociación y de segunda manera, enfrías los ánimos como tal. Inclusive puedes estantear un poco la otra parte como tal con estas pausas. Ayuda muchísimo el poner un alto, salir a hablar, oxigenar y replantear para ti mismo y para el cliente esa negociación.
Así que como técnica número 8, pon una pausa y sal a hablar con tu cliente. Técnica número 9. Piensa en ganar, ganar. Esta parte obviamente nos recuerda al libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y realmente es una buena posición de vida, pero para el tema de la negociación es bien importante. Muchas veces nosotros como abogados queremos seguir el ejemplo de Hollywood, ¿verdad? Y llegar a una negociación, tirar los papeles y decir o acepta eso o nos vemos en tribunales. Sabemos que aquí en Guatemala nuestro sistema está colapsado y no es tan de a tirar papeles y ya. Muchas veces nos corresponde ir a tribunales. Yo a los clientes les digo, a mí, miren, si me dice quitémonos el bozal, me quito el bozal y muerdo, porque verdaderamente es nuestro papel y usted tiene que demostrarle a su cliente que tiene abogado, que tiene abogada. Pero también es importante poder facilitar buenos acuerdos. Y aquí la técnica ganar, ganar es importante. Ve qué puedes dar a la otra parte, qué pueden conceder como tal para facilitar el acuerdo y evitar el litigio. Esa parte de ser consciente y no porque tú le vas a conceder alguna alternativa va a ser mejor abogado el otro que tú. Entonces tú tienes que ver de qué manera conviene más el acuerdo como tal. En el ámbito laboral pasa que por no aceptar ciertas negociaciones, si en la otro lado hay una sociedad anónima que la pueden dejar perfectamente sin movimiento, ¿de qué te sirve una sentencia de 150,000 quetzales si no hay nada que ejecutar? Verdaderamente he visto casos como esto donde los trabajadores se quedan sin ningún centavo y con un documento que le dice que tal persona les debe cantidad de plata. Entonces es preferible mejor pensar ganar, ganar y de alguna manera poder hacer poder ceder razonablemente en las negociaciones y si en dado caso puedes pensar en que esto es bueno para tu cliente aunque sea bueno para la otra parte. Es perfectamente razonable, prudente y es una técnica de negociación. Y como 10ª técnica de negociación, sé conclusivo. A veces en las negociaciones empezamos a platicar de otros temas y no somos conclusivos o se ponen a darle vueltas al asunto. Tú como un buen negociador y bueno para dialogar, tienes que llegar a la conclusión. Bueno, entonces ya quedamos de las relaciones familiares, ya quedamos de acuerdo que vamos a llevarlas en tal y tal sentido, ¿verdad? ¡Pum! Conclusión. Bueno, respecto a las irrenunciables, quedamos que vamos a pasar de esta parte y esta parte. Respecto a la indemnización, quedamos de esta parte, ¿verdad? Y entonces ahí vas llegando tú a la conclusión y poniendo en blanco y negro esos acuerdos a los cuales hayan llegado. Así que espero que te hayan parecido interesantes. Te repito, las 10 técnicas de negociación que consideramos básicas que debe manejar todo abogado y notario y sobre todo el abogado, ¿verdad? Como tal y las abogadas. Y recordemos, 1, conoce el caso. 2, haz una estrategia. 3, no pierdas de vista tu objetivo. 4, escucha. 5, mantén el control siempre. 6, busca alternativas. 7, parte de negociar es tratar con tu cliente. 8, pide una pausa para salir y hablar fuera con tu cliente. 9, piensa en ganar, ganar. Y 10, sé conclusivo. Espero que este podcast te haya parecido interesante y sobre todo te sea de mucha utilidad a tu día a día como abogado y notario. Y si eres estudiante, pues que vayas perfilando cómo vas a llevar a cabo este tipo de situaciones en tu ejercicio profesional y te vayas preparando como tal desde ya. Te pido por favor que nos dejes tu comentario como tal en este video o en el podcast y a su vez también si lo puedes compartir con tus conocidos que están estudiando derecho o que ya son abogados graduados, porque el objetivo es alimentar esta comunidad y de sus comentarios ha salido estos ambientes y para nosotros es muy importante cada vez ser más a los abogados que nos entrenamos constantemente. Así que muchas gracias por estar pendiente y nos miramos la otra semana con el capítulo número 3 de tu podcast Entrenamiento Legal.